Pero lo que sí, hoy lo que vamos a charlar son dos cosas. Una primera es una visión que ustedes lo vieron en la presentación, que la hicimos, la preparó Micaela Minda, que difícilmente se pueda conectar hoy. Sigue allá en Cataluña, en Barcelona, en los últimos días, y entre nosotros está aprovechando a hacer algunas visitas que difícilmente puede hacer en otros años o a futuro, y hay que ver si a futuro se encuentra uno con lo mismo, digamos, ¿no? En la situación que hay. Pero bueno, este, ella preparó la presentación sobre la base de algunos materiales y fundamentalmente siguiendo el argumento del artículo que les mandamos de Mestiza que escribí. Y después, en la segunda parte, César preparó una situación actual articulada con lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Articulada con lo que vamos a ver en la primera parte. Así que, Marcelo, si me permitís compartir, share, como dicen acá, se ve mejor, ¿no? Sí, espectacular. Bueno, pensamos, digamos, ¿por qué este artículo? Porque pensamos que, bueno, hoy, hace mucho tiempo ya, demasiado tiempo que el planeta Tierra está, desde el punto de vista humano, muy integrado, digamos, en todas sus regiones, desde el siglo XVI, XVII. La verdadera, como dice Bondelian, la verdadera primera globalización es ahí, digamos, ¿no? Cuando las Filipinas, por el lado del Pacífico y la vuelta del Cabo de Hornos, inclusive se cerró el esquema, digamos, ¿no? Fíjense que hay digamos, esto ha tenido una evolución que no vamos a relatar ahora, no viene, sino que vamos a tomar directamente la perspectiva de Wallerstein del sistema mundo, digamos, como una relación centro-periferia, digamos, tomando lo de Previch, que me parece que es la mejor forma de encararlo y de entender también dónde estamos parados nosotros. Eh, Esto se puede derivar de toda la relación centro-dependencia, centro-periferia es también cuestión de integrarlo con la cuestión de la dependencia, de integrarlo con las visiones que tienen que ver con la participación de los trabajadores, que lo vamos a ver en todo el sistema económico y los cambios que pueda haber en esa situación. Digamos como nota al pie que hoy, sobre la base del desarrollo de la inteligencia artificial, podemos tener fábricas donde no haya un solo trabajador y se produzca. Así que ahí vamos a tener que ver el significado que tiene y cómo son esos cambios se afectan social y subjetivamente, digamos, ¿no? Pero bueno, eso como nota al pie, lo dejamos para después. Eh, a partir de los últimos 2 décadas del siglo pasado, el 20, se comienza una nueva fase de la globalización que se componen de tres elementos básicos, que es la fragmentación de la producción, esta fragmentación de la producción que se puede hacer partes de un mismo producto en distintos lugares, se apoya lo que se apoyó siempre, que es una reducción muy fuerte en los costos de los transportes. El costo de las mercaderías transportadas bajó muchísimo a partir de los nuevos sistemas de transporte, que son básicamente el container y las nuevas
los nuevos buques que han reducido fuertemente la mano de obra utilizando sistemas automáticos y mejoras en la propulsión, en las mejoras en el uso de energía en la propulsión. Y esto inclusive ha provocado, y lo tenemos también hoy, digamos, viendo los titulares de los diarios, unas inversiones en los puertos muy importantes. Y no casualmente, los países del centro, sobre todo China, ha hecho inversiones muy fuertes en transporte y puertos y logística, digamos, ¿no? Fíjense sobre todo sobre el territorio sudamericano, el puerto en Perú, hecho por los chinos, nuevito, y lo que está haciendo, digamos, el tren transamazónico, ¿no? Vas a llevar mercaderías de un lado al otro vía tren. El segundo, esto permite, digamos, que uno pueda, que las empresas y las grandes corporaciones distribuir su producción en distintos lugares del mundo, por supuesto, siguiendo el principio fundado desde la fundación del capitalismo, que es la reducción de costo y la maximización de las ganancias. Ese principio está en el fondo de todo esto, digamos, ¿no? El segundo es la escala. Eh, las corporaciones adquieren la nueva tecnología, permite también aumentar la, la, la productividad del trabajo. Y también, digamos, ese aumento de la productividad del trabajo, ahora vamos a ver algunos gráficos, permite este, tener una necesidad de tener mercados más importantes, digamos, ¿no? Que por supuesto por ahora los mercados son nacionales y aquí hay un tema, digamos, ¿no? Que vamos a analizar más adelante. Y un modelo basado en la conectividad global y el arbitraje de costos, ¿no? Como paradigma, ¿no? Esto de la conectividad global se está viendo, está crujiendo ahora. Eh, Conectividad no quiere decir que no haya conflictos, sino todo lo contrario. Muchas veces son generadores de conflictos y los arbitrajes de costos también, digamos, ¿no? Sino, digamos, que tiene que ver esto del control de la energía que está produciendo Estados Unidos, digamos, ¿no? Bueno, la gestión de Trump, pero es Estados Unidos. Junto con esto se ha producido desde el inicio del siglo una baja en la participación de la masa salarial. A propósito de esto, les voy a mostrar unos gráficos que, bueno, para no poner, ahora veo cómo puedo compartirlo. Este es el trabajo. Esperen un segundito. Ya, acá está. Bueno, explico un poco estos gráficos. Digamos, creo que ya alguna vez los hemos mostrado, pero me parece bueno volver a recordarlos. La línea azul es la participación de las remuneraciones en el ingreso total de cada una de las economías. Y la línea amarilla es el salario real, es decir, la capacidad de compra que tiene el salario real. Fíjense que en todos los países
centrales, pongamos Australia más similar a eso. Eh, Hay a partir del 2020, etcétera, pero ya viene una tendencia anterior. Hay un aumento del salario real con una baja en la participación de los trabajadores en el ingreso, ¿no? En todos estos países. Japón es el que, bueno, Japón viene ya con algún tema de productividad, pero ya todos están a partir del 2021-22, donde las curvas empiezan a ser claras o las estadísticas al respecto. Estos son todos datos de la UNCTAD, Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Fíjense acá, Estados Unidos también comienza la misma historia, el Reino Unido también, hay un cambio muy estructural al respecto. Fíjense China, el aumento del salario real con la baja de la participación del salario real. Claro, obviamente, digamos, ¿quién no va a estar contento si el aumento del trabajador, el aumento del salario real, por más que haya una peor distribución del ingreso? ¿No? Este, bueno, la India también y la Federación Rusa también, digamos, no hay, en Brasil también. No hay quien se escape de esto. Ahora, ¿qué hay atrás de todo esto? Atrás de todo esto lo que ha aumentado fuertemente es la productividad del trabajo. Y una parte de la productividad del trabajo, por eso, va a aumento del salario real, pero una gran parte fue a mejores ganancias, es decir, a la distribución del capital, de los propietarios, de los héroes, como diría Milei. Este, y esto es lo que ha generado una fuerte empeoramiento de la distribución del ingreso que ya viene señalándolo de hace mucho, entre ellos Piketty o Piketty y varios más, que han hecho han generado un grupo que estudia la desigualdad global, tiene un último informe del 2026, hecho en el 2026, pero son con datos anteriores, obviamente, donde, y esto es para mi amigo Alejandro, han puesto quiénes son los que más porcentaje de emisiones del invernadero hace por grupos de distribución del ingreso, entre consumo y propiedad privada. Es decir, propiedad privada es un eufemismo de capital, digamos, ¿no? De la propiedad del capital. Como diría Marx, el capital es un elemento social, no lo miremos monetariamente, digamos. No es el patrimonio neto de la empresa, sino es la relación social, y acá se ve muy claro. Fíjense que obviamente el 50% inferior solamente contribuye con muy poco, en 13%, digamos, a la emisión de invernadero. El medio más en consumo y poco en propiedad privada o de propiedad del capital. Los grupos 10% superior, es el 77%, ya la cuestión se invierte, la mayor parte, y el 1% superior lleva el 56%, el 41 más el 15, 15 por consumo y 41 por propiedad de capital. Es una nota esto, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que están generando? Son básicamente las empresas y no es el consumo. ¿Y por qué las empresas? Y bueno, ustedes imaginan, para producir papel hay que cortar árboles. Si pusiéramos el costo de recuperar el árbol que se cortó en el papel que se vende, eso sufriría, digamos, una reducción de las ganancias, porque o el precio del papel sería muy alto y no habría tanto consumo, digamos, aunque es necesario. Pongamos el plástico también, la remediación del uso de la cadena de carbono sobre la base del petróleo, digamos, ¿no? Es decir, poner en los costos de hoy los costos futuros es un tema que hace
a todo este desarrollo de la productividad y del empeoramiento de la distribución del ingreso. Bueno, puesto esto, volvamos a la presentación anterior. ¿Cómo era que hice? Acá está. Uy, la perdí. ¿Dónde estás? Acá está. Entonces, ¿cuál es este modelo de acumulación y desigualdad? Que es un modelo de acumulación y desigualdad que se basa en ese declive salarial, que es aumento de la productividad, esa distribución desigual que es su consecuencia, y una concentración creciente en las decisiones de lo que se produce y cómo se lo produce. Estas son las fusiones, etcétera. Digamos, si uno analiza los últimos 40, 50 años, se va a dar cuenta que cada vez hay concentración, corporaciones que dominan empresas que antes eran independientes. El caso más típico es el caso automotriz. Hoy hay una sola empresa, Stellantis, que maneja como cinco que eran productores distintos. Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep, Citroën, ¿no? O Citroën, todos están agrupados. Y en esto, bueno, la que ha hecho una ruptura de esta cuestión es un poco China, con algunas cuestiones, digamos, de esto de China, ¿no? Ustedes saben que en China, por ejemplo, Tesla tiene una fábrica y tiene dos fábricas en Estados Unidos. La fábrica de China es mucho más productiva que las dos de Estados Unidos. En Volkswagen, y hay un documental de la Deutsche Welle al respecto, está con problemas la fábrica en Alemania porque las fábricas que tienen en China son más productivas que las que tienen en Alemania. Entonces están importando de China porque es más barato. Y están, digamos, el principio de reducción de costos y maximización de utilidades no se abandona. Y por más que... Y este es lo que hace de alguna manera ruido, digamos, ¿no? Y esto lo que lleva a la concentración también, ¿no? Para poder tener mayores economías de escala y tener relaciones más que puedan met, armar una cuestiones de mercado, se pueda vender todo lo que se produce con la, y ahora vamos a ir a eso, que se produce con el aumento de productividad, ¿no? Eh, por supuesto, el salario real, como dije anteriormente, se mantiene en base al aumento de la productividad, pero al mismo tiempo bajan los costos salariales por unidad de producto. Entonces eso permite dos cosas. Permite, por un lado, que si bien el aumento de los salarios no alcanza para compensar todo el aumento de la productividad, de modo que la masa salarial no puede comprar todo lo que produce, porque justamente es eso, ¿quiénes tienen que comprarlo? Y tienen que comprarlos de los que obtienen los ingresos de las ganancias. Eso alcanza y no necesariamente alcanza. Por un lado, hay consumo, obviamente, para ampliar la productividad, hacer innovaciones, mejorar el producto, etcétera. Todo eso es gasto que también produce consumo. Es decir, va al mercado. Y hay otro gasto que es gasto pantagruélico, es decir, esto es una vieja polémica en la historia del pensamiento económico entre Malthus y Ricardo. Ricardo le acusaba a los nobles
que percibían la renta del terrateniente, y después vamos a hablar un poco de eso, que lo gastaban en tonterías, en fiestas, festicholas, este, y que no tenía sentido, que no acumulaban, etcétera. Y Malthus le decía, menos mal que los gastan ellos, porque si no, no habría quien los compre. Y entonces eso fue una polémica entre Ricardo, porque Ricardo dice, bueno, pero si hicieran inversiones igual lo van a gastar, con lo cual ¿cómo se dice? Bueno, y este fue la polémica que habría entre Malthus, no voy a entrar en detalles de eso, pero es una vieja polémica que hay. Entonces esto vale también acá, digamos, ¿no? Y tener un avión privado para mí, otro avión privado para mis hijos que ya están grandes, ¿no? Un yate, otro yate, digamos, empezar, digamos, una casa acá, otra allá, para pasar una vez acá y otra vez allá, tener, ¿no? Comprar algo escondido, donde vengo de vez en cuando, no más, ¿no? Que no tiene ninguna utilidad, no hace nada, digamos, es solamente para el disfrute personal o bien para la influencia política sobre ciertas cuestiones. No tiene ningún sentido. Los árabes de Qatar, que compraron un montón de tierra también en el sur, no tiene, no producen nada, solamente la tienen para el disfrute personal y quizás para el futuro también, viendo las cosas como están. Esto también, esta realización de la ganancia, por eso, digamos, tiene eh, tres destinos, digamos, en esto, en la clase suntuaria, ¿no? Fondos financieros. Los fondos financieros y esas ganancias financieras no pueden sentirse realizadas si no están apoyadas en ganancias de las empresas. No hay forma, digamos, de que las ganancias financieras estén fuera o no estén relacionadas con las ganancias de las empresas. El consumo de pantagruélico, el estilo de vida similar a la nobleza No, del siglo XVIII y XIX. Sí, una pregunta. En dime. esto de ampliar los mercados, los capitalistas en un punto, digamos, tienen un punto de conformidad, porque queda un montón de humanos fuera del mercado. Y eso Bueno, podría aumentar su venta, digamos. Y sin efectivamente, embargo, eso es no, China. Todavía en China hay 40% de la campo y 40% de los chinos son un montón. claro, yo también pienso en Sudamérica, que hay muchos que quedan Claro, marginados, que no bueno, tienen acceso a los alimentos, o en la, África, ¿no? Sudamérica es una de las regiones de menor densidad territorial. Este, Somos un territorio todavía apetecible. La gente que hay en China, en la India o en Japón, por ejemplo, ¿no? Es de una densidad territorial a veces invivible, sobre todo en la India, por ejemplo, ¿no? O en Japón. Y ellos son consumidores que quedaron al margen. Eh, Posibles no, esos compradores. consumidores que los mantuvieron con un salario real, que les permite tener una vida, como diría Xi Jinping, razonable. Y entonces no se quejan. Pueden, digamos, viven bien, tienen su autito, digamos, pueden alquilar o comprar una casa con préstamos de largo plazo, sobre todo en Europa. Este, Pueden tener sus vacaciones, pero hasta ahí, ¿no? El que puede darse una gran vida es, como diría la gente de Stiglitz, Piketty, etcétera, es el 1%
y hasta cierto punto el 10%. Hay una clase media que está, creo que el capitalismo ha aprendido que una de las cuestiones que colabora para generar subjetividades favorables es que la gente tenga un, una situación, digamos, de tranquilidad. Eso es el norte. Eso es el norte. Ahora, tampoco esto alcanza del todo. Eh, hay un tema lo que decías vos, hay un tema, antes de pasar a esto, hay un tema que los aumentos de productividad en relación con el consumo pantagruélico también tiene un límite. Entonces, ¿cómo se las arregla el sistema para más o menos cerrar la cuestión? Y tenemos que hacer máquinas para guardarlas en un galpón. Hacemos máquinas, hacemos algunas cosas, o hacemos armas, construimos armas, que son Esto que se temas escucha. de poder político. ¿Y qué se hace con las armas? Y las armas se guardan, hasta que no se usa, se guardan en un galpón. Hacemos aviones y lo guardamos en un galpón. Pero para hacer el avión, o para usar el avión, entrenarse, etcétera, hay que gastar. Y ese gasto se transforma en consumo. Entonces hay una inversión, diría, una inversión de hangar, o podríamos decirle una inversión de poner en un galpón. Eso cierra el esquema. Claro que cuando uno hace armas, etcétera, después está tentado a usarlas, sobre todo cuando hay conflicto en el poder político ahora. Digamos, ¿no? La, ustedes, hoy salió un montón de veces ya la participación del gasto militar de Estados Unidos en el producto, que es el doble o más del doble de que tiene China que le sigue. Bueno, pero eso le cierra el esquema a Estados Unidos, digamos, para que todo el mundo esté tranquilo, a pesar de que aumentó fuertemente la distribución, fuertemente el desempleo y el empleo es peor. Hay datos de Estados Unidos que es bastante, digamos, eh, digamos, malos en ese sentido, digamos, ¿no? Muy similares a, a lo que estamos pasando nosotros. Por eso las peleas de Trump, como bajen la tasa de interés, la cuestión del juicio que le quieren hacer a Powell, es similar a como hay unas políticas que, digamos, no por casualidad, son bastante similares. Equilibrio en el centro y desequilibrio en la periferia. ¿Cuál es el talón de Aquiles de todo esto? El talón de Aquiles es que para seguir produciendo en este nivel de productividad lo que necesitas son dos cosas, materias primas y alimentos. Esas no se producen. Bueno, no, por ahora, no podés producir cobre. El cobre lo produce la naturaleza. No podés producir petróleo. El petróleo está producido por la naturaleza. No podés producir oro. El oro está producido por la naturaleza. No, y así podemos seguir. Y también los alimentos. Los alimentos, en el fondo, están producidos por los recursos naturales. Estos dos elementos son centrales, es decir, la actividad extractiva es central para el sostenimiento del sistema en el centro. Y por supuesto, ahí levantamos la mano todos los del sur. Ahí estamos. Ahí nos tienen acorralados y de difícil situación. ¿Y esto qué significa, digamos? Significa varias cosas, digamos, ¿no? Además de que obviamente puede aumentar la productividad del recurso natural. De hecho, la productividad por hectárea de tierra en cereales y en la Argentina, con respecto a los años 50, o sea, las 60, 70, incluso en parte de los 80 también, se ha duplicado.
al principio del siglo XXI se ha multiplicado con el sistema siembra directa y con el uso de fertilizantes, etcétera. También se ha aumentado la productividad en la extracción, ha bajado la necesidad de mano de obra a partir de nuevas maquinarias para la extracción, digamos, ¿no? La extracción de distintos productos. Ahora, acá hay un punto central que nos afecta y por eso, y que vamos a seguir profundizando más adelante, es que es una vieja cuestión que por ahora la vamos a anunciar y que después la vamos, así podemos tener tiempo de ver la coyuntura que preparó César. ¿De dónde sale la renta de la tierra? La renta de la tierra sale de la, digamos, de la propiedad, porque es una apropiación, digamos, de una diferencia que hay entre la productividad que tienen distintas fertilidades o posibilidades que tiene un recurso natural. No es, digamos, por algo, digamos, el acuerdo Mercosur-Europa lleva a una protesta fuerte de los agricultores franceses, españoles, fundamentalmente franceses, españoles e italianos. ¿Por qué? Porque somos más productivos. ¿Por qué? Porque tenemos una tierra y una disponibilidad de esa tierra mucho mejor que la que tienen ellos. En extensión también, no solo en calidad, sino en extensión. Pero digamos, eso permite que a un precio determinado, que puede ser el precio europeo, por ejemplo, nosotros tengamos costos menores y por lo tanto tenemos un diferencial de ganancia. Ese diferencial de ganancia se llama renta, renta de la tierra. ¿Por qué? Porque el origen es la calidad de la tierra, no es el trabajo. Esto es lo que decía Ricardo. Y esta pelea sobre la renta de la tierra viene desde lo profundo de la discusión de la acumulación de capital y el desarrollo del capitalismo. Todos los países del norte que se han desarrollado, de una u otra forma, la industria se ha apropiado de parte de la renta de la tierra. De una u otra forma. En Estados Unidos también. Después, en todo caso, lo discutimos. Pero también la apertura de lo que, digamos, del libre cambio que postulaba Ricardo y que pelearon políticamente en el Reino Unido hasta mediados del siglo XIX, perdón, tenía el objetivo, y lo dice Ricardo con todas las letras, tenía el objetivo de bajar el costo de los alimentos para bajar los salarios y mantener un nivel de ganancia que permita una acumulación de capital suficiente para seguir con el desarrollo industrial en Gran Bretaña. Y lo mismo, ¿por qué Francia pone subsidios a la producción? Y porque necesita que la gente se quede en el campo, que si viene a la ciudad es un lío. Hay que hay que hacer infraestructura, hay que hacer coso y se vacía el campo, digamos, y quedas con un problema de cuestión de alimentos. Muchos de los desarrollos esos se basaron en esto, digamos, inclusive el deterioro, la caída del Imperio Español, cuando empieza a perder potencia productiva y económica, allá por el siglo XVII, XVIII, sobre todo del siglo XVIII, fue producto de un despoblamiento y una falta de producción de alimentos, que le hizo aumentar los precios y muy fuerte. ¿Por qué? Porque había emigración hacia las colonias y estaban de guerra todo el tiempo, con lo cual de algún lado tenían que sacar la mano de obra, de eso, de para allá y para acá. Y muchos se dedicaba a eso. Y además consiguieron, eso sería largo explicarlo, pero consiguieron producir dinero metálico, plata y un poco de oro muy barato, mucho más barato que en España y mucho más barato que en Europa. Con lo cual
tenían forma de resolverlo con la exacción de material. Por eso el modelo Potosí, digamos, ¿no? Volvemos y no nos fuimos, pareciera ser, del modelo Potosí, ¿no? La demanda concentrada en actividades extractivas va a ser creciente. Toda la política económica que se está ejerciendo ahora y en general en todos los países, con algunas excepciones de América del Sur y de América Latina, y no las excepciones son con muchas dificultades. Brasil, Colombia, digamos, ¿no? Ni que hablar de Venezuela. Eh, pero lo nuestro, lo de ahora, lo de Bolivia, lo de Perú, lo de Chile, ahora lo de Chile, digamos, y no fue muy bueno lo del anterior gobierno, tampoco en ese sentido. La pelea va a ser, porque también la extracción de minerales también tiene renta de la tierra, esto sin duda. No es más fácil extraer cobre acá que lo que hay que sacar en otros lados, porque están todas digamos, a algunos se le ocurrió decir que solamente había cobre del lado chileno y no del lado argentino, ¿cómo fue la cosa? Cuando, digamos, se creó la cordillera, alguien dijo, no, che, vamos a poner todo el cobre del lado chileno y nada del lado argentino. No, tiene que haber cobre de nuestro lado también. Pero no Tenía, vive nadie, no vive ¿Cómo? nadie ahí. En un desierto no vive nadie. Claro, no, creo que había, a veces, como dice un viejo dicho, Anaí, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y la verdad que con nuestro campo vivíamos bien durante mucho tiempo. Digo, ¿para qué te vas a poner a buscar otras cosas? Jujuy, el azúcar, ahí con la caña de azúcar, alguna droga, vivían bien. Los limones, Salta, el Tucumán. Salta lo mismo. Todo el norte, algodón, qué sé yo, unas poquitas cosas y ya estábamos bien. No éramos muchos, tenemos siempre y seguimos teniendo una densidad poblacional bastante baja en relación con el resto del mundo y con los recursos naturales. Esto le está pasando a Australia también, ¿eh? Y bueno, es un tema, digamos, bueno, Por sería, eso la pesca también, por eso ¿cómo? la pesca, por eso la Claro, poca pesca. digamos, poca pesca nosotros, mucha pesca de afuera, ¿no? Que la necesitan. Pero claro, vienen a buscarlo acá, ¿por qué se hace semejante viaje? Ahí Alejandro quiere hablar, ¿eh? Dale, dale. No, viene bárbaro, va, primero la exposición está buenísima, viene bárbaro lo que están diciendo, porque, digamos, está bien que en esta situación es fácil autoflagelarse socialmente, ¿no? Pero me parece que como sistema educativo y sistema de partidos políticos, esto que se está hablando de que no sabemos cuáles son los recursos naturales que tenemos, no sabemos geopolíticamente las bondades o cosas que nos juegan en contra, es una falencia total, porque ¿cómo vamos a defender algo si no sabemos lo que tenemos? Lo que vos decís del cobre es ridículo que nosotros, que supuestamente venimos leyendo de política o que ya nos hace cuánto tiempo, no sabemos o no tuvimos en cuenta, por ejemplo, ese punto, ¿no? Bueno, lo que se dijo también de la riqueza ictícola y demás. O sea, me parece que como sistema educativo y sistema de partidos políticos, es una gran autocrítica que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, siempre digo cuando voy a la universidad, digo que nosotros, primero, que tendría que haber mapas bicontinentales en todos los organismos estatales y públicos, porque si no sabes qué es el territorio que tenés, no sabes qué es lo que tenés que defender. Y después, por el otro lado, como facultades de ingeniería, y también puede servir para ciencias económicas. También, ¿cuáles son los puntos o los puntos neurálgicos donde tenemos riqueza que nos puede servir para un desarrollo económico? Y no sabemos lo que tenemos. Efectivamente, como pueblo es así como decís, Alejandro, pero creo que nos han escamoteado ese saber.
porque en el fondo de ese saber está la renta de la tierra. Y lo que no se quiere Pero discutir es Norberto, si el la renta de la tierra. 90% de las investigaciones las hace el CONICET, son Eh, todos organismos estatales los que hacen las investigaciones. en los nuestros. Sí, claro, ¿Y los de claro. afuera? No, No, ¿vos te sí, crees por que supuesto que lo sí. saben? Lo Por, saben, lo saben. por supuesto que sí. Claro que lo saben. Saben cuánto tenemos de cada cosa. Lamentablemente no lo tenemos nosotros. Más que nosotros. Eso está bastante, digamos, uno se sorprende con esas cosas a veces, Norbert, del conocimiento que tienen los yanquis, incluso los chinos también. Los japoneses hicieron siempre mucho a partir de la, creo que era la JAICO, no me acuerdo bien las Jaica, siglas. sí. ¿Cómo? Jaica, que vino de Oxur cuando hubo esa pérdida de combustible. Claro, Ahí, bueno, claro, y siempre tuvo una relación con el sistema científico y siempre nos sacaron datos a rolete. Norbert, Nos daban, me viene sí, un par de reflexiones en base un poco lo que comentaba Alejandro y la charla que está muy buena como disparador, ¿no? Digamos, primero, digamos, pensándonos como región y en esto que decías vos, lo último de vivir en las ciudades, plantea Francia que la gente que se dedique al campo esté en su campo, bueno, dada nuestra característica de extensión, el tema de qué tipo de ciudades son más convenientes, bueno, tenemos nuestras experiencias propias, yo creo que ujú, en toda la parte de la Mesopotamia, lo que hizo Andresito Ortigas, que también están silenciadas esas cosas, ¿no? Yo claro, estoy de acuerdo con lo que decís vos, que nosotros generosamente o por interés entregamos nuestra información o nuestras investigaciones. Pero hay vos hablabas de cómo influye en nuestra subjetividad el tema de el vivir mejor es vivir como el norte, en cualquiera de sus maneras. Y por otro lado, hoy en estos días salió un reportaje que me parece muy interesante, que lo plantea desde el punto de vista cultural, Lucrecia Martel con el cadete, con Pedro no sé cuánto el apellido, eh, y, y bueno, y te pone en cuestión eso, dice, bueno, cuando fue la marcha del Inca, ¿quiénes estaban? Los empleados del Inca, los que conocieron cómo funcionaba y los que accedemos a esos beneficios, pero siempre desde el punto de vista económico. Y después otra cuestión que me gustaría comentar, no sé si pregunta, digamos, cuando vos mostrabas esos indicadores de que el salario real, que lo explicaste después, ¿no? Digamos que el sí, sí, aumento... hay aumento de salario real y una baja de la participación de los trabajadores. Claro, pero digamos, eso, ¿cómo lo traducimos en este momento de tecnofeudalismo, como dicen algunos, en traccionar políticamente para que vivamos mejor y definir qué es vivir mejor? Claro, sí, sí, Hablando con, esa hablando es con- toda la discusión. Lamentablemente tenés razón, creo en el fondo, Roberto, últimamente o de hace un tiempo a esta parte estamos llenos de diagnósticos, algunos bastante precisos. También entiendo lo que dice Alejandro, sin caer en el autoflagelamiento, sino en Claro, no pensar se ve. Tenemos que propuestas salir de ahí, claro, tenemos que salir de ahí para poder proponer. Está bien, los diagnósticos son muy importantes. Yo no soy los que van a tirar el diagnóstico a la basura, porque sin diagnóstico no puedes proponer nada. ¿Qué vas a proponer? Pero la verdad que las propuestas que hay siempre sobre la base de diagnóstico que arman los del norte son propuestas que nos dejan siempre, lo voy a decir rápido, digamos, culo al pairo, ¿no? Este, digamos, nos complican cualquier cosa, digamos. La enorme alianza, digamos, voy a terminar con esto, ¿no? La imposición hegemónica y falta de respuestas políticas frente a intervenciones en la región por parte de Estados Unidos, ¿no?
el cerco en la provisión rusa y la crisis energética, que ahora se levanta un poco ese cerco, como hablábamos al principio, comentábamos con Anaí, se levanta ese cerco porque, claro, se le descalabran otras cosas que son más importantes. Va a volver el cerco una vez que eso se encamine nuevamente y quizás vuelva en forma distinta. Seguramente vendrá en forma distinta. Y esta aparente que llama multipolaridad y que yo eso de multipolaridad no es esta cuarta etapa en que va la globalización, es una cuarta etapa conflictiva, ¿no? Muy conflictiva, tremendamente conflictiva, y creo que va a continuar así, disculpen el bajón, pero me parece que sí. Le decía a mis hijos, la verdad que ya no hay ganas de hacer turismo en el norte, digamos. No, Un no, no. poco puede ser que eh, me da la impresión de que lo que no me lo das, lo tomo. Eso es lo que está pasando. Claro, sí, sí, claro, porque las materias primas y los alimentos son absolutamente necesarios. Ahora, O como sos, decía, perdóname, Mabel, o sos empático con esas políticas o te saco. claro, y mira la Venezuela. Claro, no, no, pero está claro, el dilema es Pero, ese. Por eso perdón, Cuba Norberto, está, sí, sí. y eso lo escribió Perón hace 60 años. Tal cual. Por supuesto, dije yo, sí, Hace 60 años que es así sí, por efectivamente, efectivamente. Unidos o dominados están a la Ya, vista. el problema está que, No, perdón, no unidos o dominados. Perón dijo que la ventaja de Sudamérica era tener materia prima y Sí, alimentos. claro, los últimos Y esa discursos. ventaja que tenía era un peligro porque los países centrales, cuando necesitan algo, lo toman. Y si vos no estás Claro, preparado, te lo pero traen. además lo de unidos y dominados te lo digo porque si te encuentras desunido, eso es más factible claro. todavía. Totalmente. ¿Puedo hablar? Yo Dale, quería Sofía. comentar algo de lo que hablabas antes, Norberto, sobre el tema Después de Mabel, Sofía. de la Dale. generosidad que tenemos como territorio. Quizás no es que no supiéramos que tenemos cobre, porque la cordillera está de ambos lados, o sea, la que divide ambos países, mejor dicho. O sea, sabemos lo que teníamos, pero como nos alcanzaba con el gran territorio, cosa que no tiene Chile. O sea, Chile no se podía dedicar a la, a Claro, la, es una necesidad. claro, era una necesidad eso, y la parte de pesca también, ellos la exploraron mucho Claro, más que nosotros. Sí. así es. Y eso tiene que ver mucho en el esconder todo eso, incluso en el sistema educativo, como decía Alejandro, para mí tiene mucho que ver con la protección de los que perciben la renta de la tierra. Mm, Si eso se destapa también la posibilidad de ver que hay una renta de tierra. En el 40, la Constitución 49 decía que todos los recursos naturales pertenecían al Estado Nacional. sí, Y en el 94 lo cambiamos a las provincias, y a ahora la negocian provincia y ahora la balcanización que tenemos por esa cuestión es infernal. tal Es cual. infernal. Sí. Este, Y ahora las provincias hacen lo que quieren con los claro. recursos. Mm. Sí, además eso viene ya de antes. Pero bueno, esa fue. Fíjense que ya en aquel entonces ya estaba presente, digamos, y hace mucho que está presente, La lo que función. hizo la Constitución del 94, ponerlo como hace todas las cosas legales. Una vez que las cosas son reales, se ponen en la ley. ¿No? Que el poder es real es ese, se pone en la ley. Y lo que hizo fue el 94 poner algo que ya estaba dando vueltas en una gran cantidad de provincias, digamos, ¿no? Norbert, Y Sofía, perdimos la idea de nación ahí. Norbert, Sí, Sofía quería hablar y después Alejandro. dale, Sofía. Eh, Nada, pensando un poco en todo esto que viene comentando y preguntándonos, bueno, nada, cómo podemos hacerle frente también a esta estrategia, porque parece un tablero, ¿no? Un tablero de ajedrez. Te Sí, desocupo
la Patagonia, te desocupo las provincias, el campo y voy comprando, ¿no? Entonces, claramente tiene que haber un éxodo de vuelta al campo, me parece, como para poder cuidar también esos espacios, porque si los habitamos, justamente va a ser mucho más difícil que se puedan apropiar de ellos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos este capitalismo salvaje que propone ir a la ciudad como solución de todos los problemas, ¿no? Porque está la salud, porque está la educación accesible, pero bueno, eh, es verdad que muchos argentinos no terminan de saber cuáles son los límites de su país. Entonces, ¿cómo podemos defender algo si no sabemos qué estamos defendiendo? Hay mucha gente que, bueno, con el tema de los glaciares o los incendios en el sur, dicen, bueno, que se quemen los árboles, no importa. Bueno, que vendan el agua, total, nosotros no dependemos de eso. Y bueno, claramente hay un desconocimiento justamente por lo que venimos diciendo de la educación, que un poco adoctrina mentes para que no podamos defender lo que tenemos. Y bueno, me parece que también, siendo Latinoamérica uno de los lugares donde la densidad poblacional es mucho menor a la cantidad de espacio que tenemos que hablar de una estrategia latinoamericana, como había hablado San Martín, ¿no? Y hablando sobre estas nuevas alternativas de vida, ¿no? ¿Qué criterio de éxito tenemos para una vida digna acá en Latinoamérica? Que no es el mismo criterio de éxito que tiene la gente que vive en el norte. Primero por las cuestiones, digamos, climáticas, ¿no? Que traen otras oportunidades. Pero después por la cuestión cultural, no sé, tenemos una interculturalidad muy gigante en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que falta una estrategia unificada para defender eso. Efectivamente. Sí. Bien. Bien, bien, Sofía, bien. Sí, sí. Dale, dale. Así podemos ir a César. No, es cortito porque Sofi ya dijo todo lo que yo, casi todo, ¿no? Pero eso, digamos, yo tengo familia en una de las provincias y, digamos, digamos, la gente, la población que se traslada de las provincias acá nos pasó en las mejores épocas, ¿eh? No es que pasa ahora es más, diría que no sé si ahora es menos que antes, porque ahora, claro, está todo tan mal pero como las cosas mejoran mucho más acá que en las provincias, la gente de las provincias se viene para acá, porque, digamos, yo tenía un amigo, no acá en Avellaneda, en otro distrito, que me decía, nos cansamos de ese barrio y 2 por 3 tenemos que hacer otro barrio nuevo, porque siempre está viniendo gente. Y eso fue en otros 12 años, no fue en otras épocas. Sí, eso después podríamos hacer un comentario, eso porque hubo algunas políticas industriales que tendieron a descentralizar eso. Por ejemplo, en Jujuy con los altos hornos de Zapla, en Córdoba con el establecimiento de ciertas industrias metalúrgicas y demás. Y todas, bueno, también en La Rioja, Catamarca, hubo con la promoción industrial intentos de ese coso y todos fracasaron. Y eso hay que entenderlo también, porque de ahí se pueden salir las cuestiones. Digamos, no es que siempre hemos sido soslayados, sino que creo que a mí, Alejandro, eh, hubo digamos, una derrota de esas políticas, digamos. Y hay que ver la derrota, digamos. Me parece, ¿no? Me parece. Pero Diana levantó la mano. Sí, hola, a ver. Sí, perfecto. Hola. Sí. Tengo sonido, sí. Espera porque me quedé un poquito atrás. Hay una cosa que ustedes dijeron hace un rato que tiene que ver con el tema de que tienen toda la información. Esto no es nuevo. La realidad que cuando empiezan a poner los satélites, de ahí la importancia de tener nuestros propios satélites, ¿no? Hay fotografía satelital que te fotografía
miles de kilómetros en profundidad. Así que ellos la información de lo que tenemos la tienen perfectamente, ni siquiera necesitan venir. Lo que necesitan sí sorber el cerebro de una clase dirigente para que les permita utilizarlo. Segundo, la Constitución del 94, creo que fue, no sé quién lo comentó, Sofía, sí, tiene dos grandes errores, a mi modo de ver, dos grandes errores, quizá tres. Una es pasar la ciudad capital a jefatura de gobierno, esa cosa ahí en el medio que trataron de neutralizar con la ley Cafiero, que después se la... No, no voy a decir una grosería, pero la verdad que no le dan bolilla a la ley Estás Cafiero. habilitada, el presidente habilita cualquier cosa. Sí, el presidente, pero no mi historia personal, Está muy bien eso. Preferí no mi educación. Y privilegiar eso. Muy bien. menos en público y en algo que va a quedar grabado. Te va a Privilegié. decir, hay que tomar conciencia de esas cosas. Perfecto. Espérate que ahora me reí tanto que me olvidé la tercera. Bueno, una cosa que dijeron recién, bueno, y el tema fundamental de la que, por lo cual se hicieron los dos cambios más dentro de la Constitución del 94, que una es acortar el periodo, porque si en todo caso le tocaba un periodo a Néstor y Cristina que no fuera más de 4 años. Le hicieron pito catalán y fue 12. El plan eran 20 años. Y en la otra, el tema, alguien dijo ahí, perdimos, no sé si dijo el concepto de nación, sino yo diría que perdimos ahí la estructura completa de la nación y demás, que es que los bienes que están en el subsuelo pertenecen a las provincias y no a la nación. Entonces ahí ya tenemos un combo perfectamente armado. Tienen la información, pueden tener gobiernos dóciles y pueden tener separada. Hubo una compañera que en una plenaria del Mayo me cuestionó y cuestionó a nuestro abogado que fue el impulsor, bueno, la cara de la Constitución del 49, que decía que, bueno, que si estuviera dentro de la nación ahora con un presidente como este, ya hubiera entregado todo. Igual lo va a entregar. O sea, va a entregar glaciares y lo que sea. Y me está quedando algo, no sé, pero ya será en otro momento. Creo que, no sé si fue aporte, pero bueno, era lo que había planeado decir ahora. Muy bien, muy bien. Disculpen, muy pero bien. estoy trabajando con dos cosas simultáneamente y además en la reunión, así que por ahí me desconecto un poquito. Bueno, es todo un esfuerzo que se agradece. Gracias. No, a vos también. Hasta luego. Bueno, me parece que de estas dos últimas las podemos dejar para la próxima. Requiere alguna explicación adicional. Le voy a sacar tiempo a ustedes para comentar, después también lo de César. Así que en esto terminamos esta presentación acá y le pasamos la palabra a César. ¿Se ve lo que la presentación? Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, primero que nada, buen día a todos, ¿cómo están? Lo que preparé fue un poco un balance, si se quiere, de estos últimos 2 años, de algunos aspectos de la coyuntura, no todos, pero centrándome más en lo que pasó con los precios relativos, el nivel de actividad y el empleo. Hay algunas variables, como variables financieras, que omití. Pero bueno. Comenzando con lo más hablado, si se quiere, es el tema de a ver si puedo presentar. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. La dinámica de la inflación, que fue una de las cosas que más se habló durante este último gobierno. Después de diciembre, que empezó con un 25%, si miramos la película de los últimos 2 años, bajó bastante a lo que es un 2,9%. Pero si uno mira el cuadrito que está por acá, acá arriba, el último año, se ve que claramente empezó a subir. Y
de forma consistente. Más en mayo del 25, en abril del 25 fue la liberación del cepo de forma parcial, y a partir de ese momento la inflación no dejó de subir. Eso como una gran primera imagen. Después lo que quería mostrar es esto, es un gráfico de movimiento de precios relativos, que ahora voy a explicar un poco cómo se lee esto, que son los componentes de la inflación. Cuando uno mira, te dicen en la tele, la inflación fue tanto, bueno, es un promedio ponderado de varios elementos. Yo lo que quería mostrar acá es un poco cómo varió cada sector respecto a la inflación del periodo anterior, o sea, de la gestión anterior, y cómo varió la inflación de cada uno de estos sectores con esta gestión actual. Y cómo se lee. Todo lo que esté a la derecha, por ejemplo, de esta línea que vemos acá, es que los precios de esos sectores crecieron por arriba de la inflación de aquella época, en este caso de la gestión anterior. Todo lo que esté por arriba de esta línea es lo que creció por encima de la inflación de este periodo. O sea, esto permite ver ganadores y perdedores, si se quiere, de forma rápida. Por ejemplo, si yo miro acá en el cuadrante 1, este punto, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, creció muy por debajo de la gestión anterior, por eso está de este lado del cuadrante, pero muy por arriba de la inflación en esta gestión. Entonces, acá un poco lo que siempre se habla en la tele de sinceramiento, etcétera, de los servicios públicos. Se ve claramente cómo aumentó por muchísimo más de lo que el resto. Lo mismo el transporte, educación, comunicación, servicios. Este cuadrante vendría a ser los sectores que ganaron anteriormente, pero que ahora están perdiendo. Y un caso bastante ejemplar es lo que es vestimenta, calzado, textil. La gestión anterior aumentó muy por encima de la inflación promedio, y esta gestión, por eso está abajo, muy por debajo. Después hay otros sectores que perdieron en ambos periodos, que son salud, bebida alcohólica y tabaco, y algunos que pudieron subir sus precios en ambos, que serían restaurantes y hoteles. Esto un poco es un pantallazo de cómo se fue moviendo en estos últimos años. Si ahora me concentro únicamente en los últimos 2 años, desde noviembre, yo lo que acá quería mostrar es cómo varían algunos de los componentes de la inflación que me parecieron más interesantes respecto a la inflación. Todo lo que esté por arriba de la línea punteada son que crecieron en términos reales, o sea, es por arriba de la inflación. Y todo lo que esté por debajo es que creció, pero creció menos o a una menor velocidad que el resto de los precios. Otra vez con la misma idea de mostrar ganadores, perdón. Y lo que se ve fácilmente es que vivienda o electricidad aumentó un montón respecto al resto, un 56% más en términos reales. Y eso es un poco lo que muestra por qué es tan asfixiante un poco la situación actual, porque los gastos fijos, servicios públicos, transporte, la línea azul, salud, que son gastos que en general uno no puede reducir mucho, como, no sé, ropa vos podés decir, bueno, este mes no me compro, o lo postergo un poquito, pero la luz y el transporte sí o sí lo tenés que pagar. Y eso aumentó por mucho más que el resto de la inflación. Y eso, para mí, es en parte la explicación de esa sensación de que uno ve en los medios y dice, o hace unos años, la inflación baja, pero no se siente en el bolsillo. Bueno, una parte de esa explicación es esta dinámica en los gastos fijos. Lo que sí bajó un poquito es alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque si uno entra dentro de esta categoría va a tener, por ejemplo, la carne, que no para de subir por arriba del promedio.
El que sí bajó bastante en términos reales es como lo que había mostrado en el gráfico anterior, de la vestimenta. En este, claramente, no para de crecer por debajo de la dinámica de precio, un poco explicado por la apertura, la recesión que hay en ese sector, etc. Y si ahora miramos los ingresos, porque hasta ahora lo que vine contando es que, bueno, la inflación, si miramos la película, bajó, el último año no para de subir, hay más gastos fijos que gastos que otros bienes. Y ahora si miramos los ingresos, el, el sector privado formal, más o menos en línea, fue en línea con la inflación. Obviamente siempre hay heterogeneidad, siempre va a haber gente que puede, sectores que pueden aumentar más, otros que menos, pero en promedio va en línea con la inflación. El sector privado, el sector público provincial perdió, si lo miramos desde noviembre hasta ahora, perdió, sus aumentos fueron inferiores al aumento de la inflación y no pudieron recuperarlo. Y el mayor perdedor fue el sector público nacional. Los salarios del sector público nacional perdieron casi 35 puntos, 35% respecto a la inflación toda acumulada. Los grandes ganadores, sorprendentemente, hay que aclarar que esto es una dinámica de velocidad de crecimiento, no está diciendo que, por ejemplo, esta línea, los privados no registrados ganen infinitamente más. No es lo que dice este gráfico. Lo que te dice es que viene creciendo más rápido que el resto o más rápido que la inflación. También cabe aclarar un dato un poco metodológico, es que esto tiene un rezago, o sea, esto lo que te está mostrando es un dato de hace 5 meses respecto al resto. Entonces, tiene otra dinámica respecto a lo que vemos, por ejemplo, con los sectores privados. Entonces, esto quizás está mostrando algo que pasó hace 5 meses y ahora se ve que está declinando por el aumento, la aceleración de la inflación. El otro ingreso que aumentó mucho, y ese sí es bastante notorio, es la asignación universal por hijo. También eso fue algo que lo dijeron bastante desde el gobierno, que iban a hacer desde el Ministerio de Capital Humano un gran gasto, una gran inversión en eso. Y en parte, teorizo yo que debe ser en parte un poco la explicación de por qué cuando uno mira la pobreza de punta a punta no se disparó, sino que hasta llegó a bajar. Un poco lo explica esta línea que estoy viendo acá. No quiere decir que sea la única, sino que es en parte. Ahora un poco, ya que vimos cómo se manejaron los precios, podemos ir un poco al nivel de actividad. Si miramos desde noviembre a diciembre, ahí está, sí, bien. El crecimiento medido por la EMAE, el estimador mensual de actividad, en promedio aumentó, desestacionalizado, un 6% aproximadamente. Pero eso esconde dinámicas muy distintas. Uno dice, ¿por qué crece si yo estoy viendo que a cada rato hay despidos, malas noticias en general? No se entiende. Porque hay sectores, este es un crecimiento muy heterogéneo. Por eso decidí hacer este indicador con ganadores, con sectores que vi que les fue muy bien y sectores que les fueron muy mal. Y los agrupé. Ganadores, claramente el agro, la minería, la pesca, las finanzas crecieron un 28%, mientras que el promedio fue un 6%. En cambio, otros sectores que son más intensivos en mano de obra, la industria, la construcción, el comercio, la administración pública también, bajaron un 4%. Eso te muestra por qué esas noticias que dicen muchas veces el gobierno, hay crecimiento, no estamos en recesión, no se nota, porque es muy desigual este crecimiento. Si ahora con esto miramos el empleo, por lo menos el empleo registrado desde el sistema, desde el CIPA, vemos que el empleo asalariado en el sector privado
desde noviembre del 23 a diciembre, cayó en 200.000 personas. 70.000 aproximadamente en el sector público en general, 17.000 empleo en casas particulares. Aumentó, por eso en verdad, el trabajo de independiente autónomo, y lo que compensó en parte toda esta caída es el trabajo independiente monotributista, 159. En balance, si sumamos y restamos todo esto, 118.000 personas menos registradas por empleo. Esto es un poco también lo que a veces el gobierno dice, no se perdió tanto empleo o se creó. Bueno, gran parte migró a esto. Ajá, empleo como monotributista. Ahora, Digamos, perdóname, César, sí, ven cómo, digamos, hasta ahora, y va a ser más todavía, un comentario, César, nada más, cómo la política económica que se está aplicando es estrictamente vincularnos a los deseos hegemónicos del norte. Extractivismo, baja el empleo asalariado manufacturero o, digamos, productivo, y yendo a trabajos independientes de sector servicios o asistencia a sectores extractivistas, digamos, ¿no? Que es el trabajo independiente monotributista y autónomo. Esa es la prefiguración del modelo para Bessent. Evidentemente, Milei y Caputo están haciendo un muy buen trabajo. bueno, uno de los argumentos que más se repite o repiten muchos economistas es, bueno, estos sectores que les va bien, como los que mostré recién, si vos mirás el empleo indirecto o todo lo que generan, compensan las pérdidas de trabajo. Siempre es esa idea de lo que se ahorra por un lado, se consume por el otro, y en teoría todo cierra. Todo cierra. Pero si yo miro de los 200.000 que se perdieron, empleo a salario privado, veo que solo 3 sectores o 4 fueron los que crecieron, y muy poco son sectores que le fueron muy bien, como vimos, agricultura, bueno, comercio, pesca, le fueron bien, pero no generan empleos o generan muy poco respecto a lo que puede perder otros sectores. En cambio, si yo miro los sectores perdedores, que le fueron peor, pues la industria, 65.000 empleos menos, la construcción, 62.000, actividad inmobiliaria, transporte, prácticamente casi todos los sectores. Interesante, que para mí eso es entretenido, ver finanzas y minería, a pesar de ser sectores que le fue muy bien, y uno diría, va a generar empleo, a cada rato hay noticias de inversiones en esto, en lo otro. En el neto demandaron menos o expulsaron más personas de lo que contrataron. O sea, son sectores que no necesitan mucha mano de obra y a veces menos. Después, si lo miramos en plano geográfico, es decir, bueno, todo esto, cómo se distribuye en el territorio argentino, vemos que el grueso de las pérdidas de empleo se concentran en el AMBA. Buenos Aires, por lejos, la provincia más afectada, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, casi el centro. Si miramos en un mapa, solo 2 provincias lograron aumentar el empleo asalariado privado en este periodo, que son Río Negro y Neuquén, que son los sectores donde está Vaca Muerta, etc. Que son otra vez mínimo y no compensa todo el resto que se perdió. Por último, viendo esta dinámica de precio, dinámica de ingresos, dinámica de empleo, algo que se estuvo hablando mucho en estos últimos meses fue la creciente morosidad o la dificultad que están teniendo las familias para
afrontar sus gastos, sus deudas. Este gráfico sacado del Banco Central muestra el ratio de morosidad dividida entre familias y empresas y por tipo de deuda. Las empresas están relativamente bajo, hay un aumento en la morosidad, pero no es tan marcado quizás, salvo la construcción, que vimos que es uno de los sectores más golpeados, que es mucho más alto que el resto. Pero lo que llama mucho la atención y que se estuvo hablando bastante fue la morosidad en las familias. En promedio fue alrededor del 9%, pero si miramos préstamos personales, mucho más. A partir de también marzo, mayo del 25, que fue lo que habíamos visto cómo aumentaba la inflación y otras cosas, empezó a subir bastante, lo que genera una asfixia financiera bastante alta. A modo de cierre, como algunas ideas. Perdóname, César, Sí. me parece, lo anterior me parece que podríamos hacer alguna cuestión adicional o de futuro, digamos, en este sentido. Es cierto que los datos que hasta diciembre del 25 sobre las empresas no parece, pero ya está aumentando, digamos. Y uno, creo que la cuestión de las familias es una anticipación de lo que va a pasar en las empresas. Creo que las empresas, de hecho, si uno ve últimamente, ha empezado a haber más convocatoria de acreedores, temas de ese tipo, digamos. Empresas que, digamos, están en proceso de reconfiguración fuerte de su esquema financiero, de su situación financiera, porque, digamos, hay toda una relación entre una cosa y la otra, digamos, ¿no? Todo eso que son morosidades también significa apretados financieras para las empresas que no van a vender, que van a tener sobrestock y que por lo tanto le va a ser dificultoso pagar sus deudas, aunque muchas de esas deudas no sean tanto bancarias directamente, o por lo menos inicialmente, sino entre proveedores, digamos, ¿no? Que al final van a terminar, alguien va a tener que financiar eso. Sospecho, creo que va a haber que confirmar, tenemos datos viejos, diciembre 25, ya pasaron 3, 4 meses. Sospecho, digamos, que los bancos van a entrar en problemas de cobranza en general de sus préstamos, digamos, ¿no? Y sí, por ahora lo van a poder sostener si continúa la renovación de plazos fijos y hay compra de dólares por parte del Banco Central que se transfieren después a bonos, digamos que mantienen ese financiamiento. La estructura de financiamiento puede afectarse, pero no tanto. A mí me parece que va a haber algún estrés financiero general. Sospecho, digamos, ¿no? Es para discutirlo esto en las próximas charlas. Bueno, se acuerda, bueno, me acuerdo, algunos de nosotros nos vamos a acordar que empezó el final del plan de Martínez de Hoz con la caída del Banco de Intercambio Regional, BIR, porque tenía, según dicen, un montón de carpetas falsas que habían dado préstamos para bicicleta y que no, pero lo que no podían devolver esos préstamos porque nadie quiere quebrar. Si estás haciendo un negocio, ¿quién quiere quebrar? Porque terminó el negocio, ahí te quedaste sin nada. No. Entonces, porque no lo podías cobrar y el problema por ahora hoy, pero no sé cómo va a seguir porque hay mucho temor, digamos, en la gente en particular que tiene colocada financieramente. Por algo los grandes fondos, BlackRock y algunos otros dijeron, no, si tenemos miedo al primer problema que hay, vamos a tener muchos problemas. Así que vamos a limitar
los retiros que hay de las inversiones al 10%. Y ya hay 2 o 3 que empezaron a poner lo que en jerga de Argentinian es corralito. Claro. Esto se va, a mi opinión, esto se va a ir pasando a lo nuestro también. Van a querer, incluso a gente que tiene necesidad financiera global, va a decir, che, tenemos invertido en Argentina, colocado en letra del tesoro, qué sé yo, tráelas que las necesitamos. Y eso va a ser una corrida de pérdida de pasivos bancarios, que son activos de la gente. Y el activo bancario del préstamo va a quedar sin cobrar. Chau, sonó el banco. Bueno, por eso, sonó el banco, no por puedes eso el devolver lo que ministro, tienes. por eso el ministro está desesperado pidiendo que lleven la plata. Ustedes si cuando ven Claro, televisión vean la propaganda del Banco Nación, claro. si lo van a ver, el Banco Nación, que van con los colchones a entrar al banco, indicando que si otros bancos te hacen, porque ¿qué es lo que está pasando también? Que teóricamente se hizo una ley para que nadie te pregunte de dónde ingresan los dólares, pero no hay bancos que lo quieran hacer porque no está reglamentado en absolutamente nada. Y va contra todo la ley antilavado. Entonces los bancos no la quieren tomar esa guita y la única que la está tomando es el Banco Nación. Entonces en el fin de la propaganda dice, bueno, si alguien te hace mucho problema a otros bancos, vení a traer tus dólares acá. Así que la desesperación está en su punto máximo, me parece. A modo de cierre, un poco resumiendo las ideas que vimos, hubo un gran cambio en los precios relativos, viviendas y servicios públicos acumularon un aumento enorme, en el transporte, los alimentos bajaron un poquito, la ropa, la vestimenta fue lo que más bajó o aumentó por debajo de la inflación, ese es el término correcto. Después hubo una recuperación en el nivel de actividad, hubo un aumento, pero como lo vimos, muy heterogéneo, con sectores que aumentaron un montón y sectores que cayeron bastante más. Entonces es difícil sentir ese crecimiento. Si bien la estadística te va a decir, sí, hay crecimiento. Hubo un ajuste muy grande en lo que es el empleo. Vimos bastante una caída en el empleo tanto asalariado privado como en el sector público. Mucho se hablaba en campañas o en los primeros años que, bueno, los empleos públicos que se despiden van a ser absorbidos por el sector privado, etc. El ajuste es sobre la casta del sector público y lo que se ve que no solo no lo absorbieron a las personas que quedaron sin trabajo en el sector público, sino que el sector privado cayó más que el sector público. Lo que sí aumentó fue los trabajos de índole más independiente y el monotributo principalmente. Después, bueno, riesgo y perspectivas. La inflación no tiene un piso claro desde mayo que no para de subir. Creo que el último dato fue de febrero, que ahí salió hace poquito, dio igual que enero, pero si uno mira la inflación núcleo, que es la que el gobierno mismo te dice hay que mirar, dio 3,1 o dio más que la inflación promedio. O sea, se está acelerando. Todavía no sabemos bien cómo va a impactar todo esto de la guerra con Irán. Seguramente lo suba, es poco probable que sea beneficioso en ese sentido. Nada, el empleo formal, como vimos, cae, no hay algo que dé a entender que empiece a subir. La morosidad, como recién lo charlamos, viene en ascenso. Tampoco no hay nada que nos diga que ahora baje, sino que parece que se va a profundizar. Y nada, vimos que este modelo hasta ahora solo beneficia en nivel territorial a pocas provincias, a pocos sectores. Donde vemos que el principal ajuste se ve en las provincias del centro, Buenos Aires, Cava, Córdoba, San Luis, etc. Eso como un resumen. Muchas Muy bien. gracias. Ese Bravo. aumento de producto